34ª edición del auténtico Bingo Brown de San Vicente. 108 increíbles premios y sorteos especiales todo el año. Conseguilo antes que se agote. Comunicate al 03492 471 110 o con los vendedores oficiales en todo el país. El servicio de ginecología y obstetricia de Clínica Parra piensa en vos y en tu bebé. Ofrece guardias ginecológicas y obstétricas permanentes, células madres y fertilización asistida. Clínica Parra, Boulevard Roca y 25 de mayo, Rafaela. Crecer, la tarjeta de beneficios de UPCN. Descuentos en más de 500 comercios y marcas de toda la provincia de Santa Fe y de Argentina. Porque siempre pensamos en vos, UPCN pensó en crecer. Bienvenidos a una nueva edición de Ciudadanos como cada jueves. Hoy vamos a estar entrevistando a un referente de la industria láctea de la región y de la provincia. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Barbie? Muy buenas noches y muy buenas noches para todos los que nos siguen programa tras programa. Barbie lo decía, un amigo de la localidad de Humberto Primo, una localidad pujante de nuestro departamento Castellanos, insertada dentro del contexto de la provincia de Santa Fe, es propietario de una empresa familiar del Tambo Don Antonio, así se llama. Ha sido presidente de Sancorcul durante una etapa importante, no solo de la trayectoria personal de nuestro entrevistado, sino también de la propia empresa, pero además ha sido el mentor, el creador, quien fomentó la fiesta de la Baña Cauda, que tiene ribetes característicos y protagónicos a nivel provincial y a nivel nacional. Nos referimos a Vicente Tito Bauducco. Vicente, buenas noches. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muy bien. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, eso es referente porque uno ha caminado todos estos tiempos en las instituciones de la zona y entonces se va haciendo conocido, ¿no? Nada más. Y una actividad en el cooperativismo, ¿no? Estando en la empresa, bueno, y también vinculándolo con el tambo de su propiedad. Bueno, cuéntenos un poco qué significa para usted el cooperativismo. Bueno, creo que es algo muy importante. Creo que es justo la pregunta más oportuna, porque somos toda una familia de cooperativistas. Mi padre ha sido fundador de la cooperativa Tambera, las que después que primero se inició Sancor y después se fueron iniciando distintas cooperativas Tambera. Y bueno, mi padre, Antonio, al cual el establecimiento tiene homenaje por él, fue uno de los fundadores de la cooperativa La Humbertina. Y después, cuando ellos fueron avanzando en la edad, y bueno, a mí me tocó también, junto con otros chicos, fundar un centro juvenil cooperativista en Humberto Primo, y de ahí pasé ya directamente a las cooperativas primarias, y me tocó, junto con otra gente, pero como yo era el más joven de todo, el que tenía más ganas, más impulso, me tocó hacer un trabajo importante que fue la fusión de 11 cooperativas, que eran todas las que estaban diseminadas en el ámbito de las colonias, claro, de varias colonias lindantes a Humberto Primo. Entonces fue todo un trabajo operativo pero político, porque había que convencer que esas cooperativas eran demasiado chicas y que a través del tiempo no podían más funcionar. Entonces con ese trabajo logramos tener y fusionar 11, de ahí salió la cooperativa La Humbertina, que es una cooperativa que hoy tiene mucha presencia tanto en la captación de leche como en los insumos, tiene una serie de servicios importantes en Humberto Primo, una cooperativa muy seria que trabaja muy bien. Y bueno. ¿Y cuál fue lo más difícil de esa situación de tratar de vincular y generar ese encuentro entre estas cooperativas? Claro, es el miedo al cambio. O sea, siempre los seres humanos le tenemos miedo al cambio. Más cuando uno empieza a tener unos años, es como que esos desafíos dan trabajo llevarlos adelante. Entonces, bueno, yo siempre digo que a veces también no solo la juventud permite el impulso, sino a mis amigos les digo,
a veces hay que tener un poco un grado de inconsciencia con las cosas que uno hace, porque si no, no las haría. Y después uno se da cuenta después a través del tiempo que pasaron esas cosas pero que fueron importantes en ese momento. Fueron importantes, claro, porque yo siempre siempre me motivo con lo que hago. Estuve también en la actividad bochófila muchos años, tengo muchos conocidos en la zona, y me motivaba solo, con cosas siempre me motivaba. Y hoy me motivo todavía en el campo, que pese a que está mi hijo, me sigo motivando con muchas cosas y siempre tengo un desafío nuevo. O sea, siempre tengo proyectos nuevos. Bueno, pero ahí habla de eso también. Si bien usted marca que lo hizo en el tramo de su juventud, sí, con cierto grado de inconsciencia, sí, es muy interesante, digo, porque hay en usted una cuestión innata, una vocación sí, innata de dirigir, de conducir, de llevar adelante acciones, sí, ¿no? Sí, me gusta mucho la actividad y bueno, siempre lo hice con muchas ganas, ¿no? Siempre le puse todo de sí, como pasó, como lo decía recién, la fiesta de la Bañacauda. Hemos dejado muchas horas de trabajo nuestro para dedicárselo a la fiesta, en especial con mi señora, que era la que cocinaba, la que hacía un poco el alma mater de la fiesta, pero siempre hay colegas suyos que en aquellas épocas participaban mucho de la fiesta y ellos lo veían. Nosotros el mes de julio, la fiesta siempre se hace en julio, siempre decíamos que para toda mi familia julio no existía en el almanaque para otras cosas. Era abocarse siempre a la fiesta de únicamente la fiesta, porque tenía todo un diseño para la época que era bastante engorroso, porque hacíamos en la cancha de fútbol y en la cancha de fútbol hay magnitud, se puede hacer una fiesta grande, pero no hay elementos, entonces había que trasladar todo a una cancha de fútbol, había que tener mucha gente, había que trabajar con mucha gente, llegamos a trabajar con más de 80 mozos y después 40, 50 personas más para la organización, entonces a uno le tocaba coordinar, estar en todo y bueno, eran muchas horas, pero la verdad con mucho gusto lo hacíamos. Había una fiesta que lleva más de 29 años, Oscar, sí, y que mantiene una calidad intacta, porque bueno, de hecho lo pudimos ver, estuvimos allí en Humberto en esta última edición y que va camino a la edición número 30. Correcto. Así que mucha emoción también. Además, una fiesta que usted ha puesto la semilla inicial, la piedra fundamental, pero que además ha evolucionado con el tiempo, se ha perfeccionado. Me imagino que eso le genera orgullo. Sí, totalmente, porque siempre fuimos tratando de encontrar soluciones, porque en el crecimiento aparecen problemas, pero siempre le fuimos encontrando soluciones y bueno, realmente ha sido, el trabajo dio sus frutos y después se va renovando la gente en la directiva, pero todos tienen la misma mística, ¿no es cierto? Van copiando, nos vamos copiando uno a otro y bueno, a veces también si uno tiene que apoyarlos con alguna idea o con alguna cosa, también lo hacemos. ¿Y cómo surge la idea? Bueno, la idea surge porque en Humberto siempre se festeja, primero antes se festejaba el 20 de julio la fiesta patronal de Humberto Primo, que ahora por cuestiones religiosas en los últimos años se cambió, se pasó al 16 de noviembre. Pero ese día 20 de julio en Humberto se hacía una fiesta en la plaza pública con juegos para los chicos, misa, te deum, no había grandes cosas. Entonces un presidente comunal que todavía está en vida, el doctor Víctor Manías, de ese entonces, dijo, che, y si para el día de la fiesta no hay nada, ¿por qué no hacemos una comida? Vamos a hacer una comida. ¿Y qué podemos hacer en julio que hace tanto frío? Vamos a hacer una bañacauda. Entonces, que además es un plato típico de los descendientes. Claro. ¿No? Entonces, como mi señora siempre trabajó en la gastronomía, vino a mi casa a charlar para ver si Marta podía hacer esa bañacauda. Y como Marta también es como yo, le gustan los desafíos, dijo, sí, la vamos a hacer. Bueno, hicimos una fiesta para 80, 100 personas, una comida ese día de la fiesta. Tal es así que buscamos los elementos prestados porque no teníamos nada y algunas cosas que se llevaron de mi casa, hicimos la comida y salió bien.
Y al año siguiente ya juntamos 150, 200. Claro, y fue Y el creciendo. tercer año ya casi que llenamos el salón del club. Y después cuarto, quinto año ya tuvimos que recurrir a la carpa. Yo estaba en la comisión, pero todavía no era el presidente. Y después en el 2007, en el 97 hasta el 2007, estuve como presidente y trabajamos todo el mismo grupo. Y bueno, y ahí fuimos creciendo hasta que justamente en el año 97, ese día cocinamos 950 kilos de crema y tuvimos 3.100 personas sentados en Ahora, la cancha. ¿cómo de fue fútbol. cocinar para esa cantidad de Sí, gente? sí, sí, ¿Cuánta no. gente había en la Y bueno, cocina? nosotros teníamos ya una organización que era 24 horas en la carpa. Íbamos a las 2 de la mañana para empezar a cocinar la crema y después hacíamos la fiesta, terminaba la fiesta, continuaba el baile, se renovaba el público porque el público de la comida se iba, la mayoría, algunos quedaban. Claro, y venía la gente del baile. Y vendía la gente del baile, que era la gente que estaba trabajando en el campo, que no podía asistir a la mañana por cuestiones de trabajo, venía a la tarde. Entonces a las 5 de la tarde íbamos cambiando orquestas, cambiábamos el menú y se renovaba la gente y seguíamos hasta las 2 de la mañana. Ahí cortábamos la música, todo el mundo cansado, pero satisfecho. Satisfecho, La verdad Claro. alguno lo hacía con alegría, ¿no? Seguramente. Lo hacía Bueno, con alegría. un gran desafío Totalmente. en la localidad de Humberto, pero también un gran desafío al frente de una de las Totalmente, empresas más importantes que tiene que ver con Sancor Cool. Bueno, Así es. ¿cómo fue? Cuéntenos un poco cómo fue su trayectoria al frente de esta empresa y cómo la ve hoy, teniendo en cuenta la situación que está atravesando hoy Sancor. Bueno, a mí la verdad, yo tuve tuve 2 periodos de 3 años en el consejo de la cooperativa y un periodo de 3 años me tocó la presidencia porque hay renovaciones estatutarias que puede tocar o no tocar. Bueno, a mí me tocó 3 años y tengo que, felizmente los años, a mí me tocó de 2008 a 2011 la presidencia y tuvimos 3 años medianamente buenos porque el tipo de cambio era bastante interesante, porque habíamos logrado el acuerdo con Venezuela. A mí me tocó ser parte también con otros integrantes del acuerdo. Cuando yo asumí, justo el acuerdo estaba en marcha y después me tocó firmarlo, pero hubo muchas negociaciones en ese interín que yo también participé y bueno, después viajamos muchas veces a Venezuela y nos tocó una situación bastante, yo diría, bastante bien, lo pudimos sobrellevar bien y luego cuando se empezó a trazar el tipo de cambio y Venezuela empezó a entrar en una situación complicada que no pagaba y nosotros teníamos mucha leche entregada, Sancor empezó a tener un problema financiero importante. Ese problema financiero con alta tasa de interés y se empezó a hacer una bola de nieve, difícil de conducir. Después empezó a venir en algún momento recesión también, entonces cuando uno empieza a perder el equilibrio hubo un problema bastante importante que empezaron a desertar los productores, a dejar la cooperativa la dejaban los productores. En un momento se intentó acercar a la cooperativa un grupo de gestión, o sea, management, claro, de una empresa de Buenos Aires que lamentablemente no dio resultado. Ahí realmente creo que hemos cometido un error porque... O sea, porque eso no funciona para una empresa. Claro. Podría funcionar de pronto para un club de fútbol que está muy de moda en esta época, pero quizá para una empresa no, y menos para una empresa cooperativista. Claro, ¿no? ahí yo creo que ahí está el tema que hay que conocer, hay que tener lo que hoy decía, que hay que tener mística, hay que conocer la realidad. La actividad lechera es una industrial y comercial, es una actividad que tiene poco margen. Hay muy poco margen de rentabilidad, es muy finita. Si uno comete cualquier error,
se marcan los números y después da trabajo revertirlo. Y eso es lo que nos pasó en Sancor en varios años, de no poder revertir los números. Se empezó a hacer una bola de nieve, la situación financiera empezó a afectar cada vez más, hasta que... O sea, se puede decir, perdón, ¿no, Vicente? Se puede decir que el problema o la crisis que empezó a atravesar Sancor tiene que ver con la debacle quizás de Venezuela, de todo lo que ocurrió en ese país. Se fue sumando, porque empezaron a quedar saldos importantes de cobrar. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? En la actividad comercial pasa así. Si vos no le seguís entregando, no te pagan. Claro. Si le pagás, si le entregás, no te pagan, y se hace como una cadena que nunca termina. Y tal es así que a la fecha hay todavía un valor importante que no se cobró, pese a todo la vivencia, las vicisitudes que estuvo pasando y que está pasando todavía Sancor, todavía no se terminó de cobrar eso. Por supuesto, Venezuela no fue el único factor, también hay que asumir que hubo errores nuestros, y también el escenario país, que va complicando también las gestiones. Un sistema cooperativo que también a veces es como que queremos dar de más. A veces yo creo que las cooperativas son mal entendidas como un ente de beneficencia, y realmente tienen que ser administradas como cuando vos administras tu casa o yo administro la mía. O sea, realmente los números son los números, pero no hay que dejarse llevar por la tentación de la presión de los asociados. Yo soy productor y continuamente presionamos a los productores para obtener el mejor precio de la materia prima. Más rentabilidad. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos productores, sentados en una mesa, todos productores, y tenemos que definir la política lechera y los precios de materia prima para el resto. Entonces, uno a veces no puede dominar esa tentación y termina pagando la materia prima más de lo que también corresponde, y después los números no cierran, sumado a otros hechos que también son importantes, porque a veces la gente no lo conoce. Sancor es una cooperativa que fue creada, como el nombre lo dice, en Santa Fe y Córdoba, sí, pero que también tenía raíces en Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires con más fuerza. Entre Ríos no tenía industria. Pero, ¿qué hizo? Diseminó en la época que la leche no se podía mover porque era una temperatura natural. Entonces, la leche había que producirla en el lugar donde se originaba. Entonces, en cada origen de producción había una planta de Sancor. A través del tiempo vino lo que ahora se denomina leche fría, y que en un camión con la leche puesta a 4 grados se puede transportar 800 o 1000 kilómetros sin problema, para que no se altere la calidad. Entonces, en ese momento Sancor llegó a tener 17 plantas industriales con un costo importante, con una tecnología que a través del tiempo fue quedando obsoleta, dependiente de mucha mano de obra, mucha cantidad de... Mucha infraestructura edilicia, mucha mano de obra. Es cierto que genera empleo, pero que también a la hora de las vacas flacas genera problemas, ¿no? Totalmente. Y entonces todo eso se fue sumando, hizo un cóctel que realmente se hizo mal de dominar. Cuando la economía empezó a tener sus problemas, es donde realmente todas esas cosas empiezan a salir a luz, y Sancor fue también presa de toda esa situación, ¿no? ¿Y cómo fue, Vicente? Usted relataba la experiencia que durante su presidencia le tocó firmar el acuerdo con Venezuela. ¿Cómo fue esa experiencia en Venezuela? Porque hoy en día, con otro contexto económico, tanto en Argentina como en Venezuela, se demoniza al país. ¿Es tan así como nos llega la información a los argentinos respecto de los venezolanos o no? ¿Usted que estuvo allí? No, yo he ido muchísimas veces, hice más de 20 viajes a Venezuela. Tuve contactos con todos ellos, con la embajada, que siempre nos daba
la Embajada de Argentina en Venezuela nos daba una mano operativa muy grande, y allá en Venezuela había una necesidad muy grande de leche, muy grande, como la tienen hoy, mucho peor que antes. Ya por problemas financieros no le entregaban. En el caso de Nueva Zelanda, Fonterra ya no le entregaba. Países vecinos como Brasil, Uruguay no le querían entregar mucho, le entregaban con cuentagota, porque ellos ya en ese momento tenían un control del tipo de cambio donde no dejaban salir los dólares. Entonces ellos sacaban los dólares de ellos para la compra de todos los alimentos. Tienen una organización allá, ellos, que tienen todos en las distintas ciudades de Venezuela, tienen puestos como ser acá un pequeño mercadito, un pequeño almacén, donde venden 7, 8, 10 productos, entre ellos leche, que lo dan a un precio subsidiado para que la gente pueda consumir. Entonces, en el caso de la leche que iba de acá, era toda en polvo. Ellos la fraccionaban en bolsas de 50 kilos, la fraccionaban en envases de 1 kilo y después la vendían a un precio razonable, porque también hay otro problema allá. Hay mucha pobreza, y la pobreza está ubicada en un lugar bastante complicado para vivir y para llegar. Entonces llegar con una bolsita de 1 kilo de leche en polvo es mucho más fácil que llegar con 10 envases de leche líquida. Entonces ellos le ponían agua, de agua sí disponían, y diluían y hacían su propia leche. Pero como yendo al foco de la pregunta, que es la pregunta del millón, porque todo el mundo la pregunta, me la han preguntado muchas veces, nosotros con Venezuela nunca tuvimos un problema de nada raro, porque a veces, esto hay que decirlo con mayúsculas, la gente piensa que hubo cosas raras, no hubo nada raro. Es importante que usted lo diga. Venezuela le prestó a Sancor 80 millones de dólares, que en su inicio eran 120, y después, cuando se terminó de cobrar, fueron 80 millones de dólares, que sirvió para reestructurar el pasivo que ya se tenía en el año 2000, 2001, sí, al 2005. Había un pasivo importante. Con eso se necesitaban 120 millones de dólares para neutralizar el pasivo. Y bueno, como no alcanzaban las garantías, porque Sancor tuvo que dar la mayoría de las plantas en garantía, se firmaron todos los acuerdos con esa garantía, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pudimos obtener 80 millones, que después fuimos devolviendo a una tasa del 3% en dólares, que fíjense la tasa que hoy paga Argentina en dólares, era un regalo en ese momento. Y bueno, y fuimos caminando, entregando, cobrando, pero ya después, aproximadamente desde el 2013, 2014 en adelante, se empezó a frenar el pago, cada vez más largo, cada vez más problemas, y hasta ahí volvió a generarse otra vez pasivo, ellos no pagaban, fue bastante tedioso. Hoy, por ejemplo, salvando el problema financiero, Venezuela sería consumidor de muchísima leche, claro, muchísima cantidad de leche. El problema es que ahí también hoy hay un problema político. Claro, en el medio, después cuando asumió Macri, empezó a haber también otro problema político adicional, que no quería saber nada que se le envíe leche a Venezuela, porque el propósito de los gobiernos de Latinoamérica es bloquearlo, claro, es tenerlo bloqueado a Venezuela. Entonces, claro, bueno, a veces también hay que no está bien que eso ocurra. Bueno, usted tendrá otra mirada, pero no estaría bien porque se está jugando de algún modo, más allá de lo político, con el hambre de la gente, ¿no? Correcto, sí. Totalmente. Me gustaría que compartamos su mirada, Vicente, de cuál es su opinión de su padre. Usted le ha puesto el nombre a la empresa familiar en honor y en homenaje a él. Además, hemos hablado de que usted es por naturaleza emprendedor, cooperativista. ¿Qué
¿Qué legado le ha dejado su padre a usted y a su familia? Y bueno, me dejó el entusiasmo de hacer cosas y me dejó algo importante que tengo que agradecerlo permanentemente porque era muy innovador. Le gustaba mucho la tecnología, le gustaba el conocimiento y para darle un ejemplo, en los años 70 aparece la inseminación artificial en las vacas lecheras y bueno, desde Sancor se trabajó mucho en impulsar todo ese procedimiento y bueno, mi padre en el año 72 ya arrancó con inseminación artificial trayendo semen de toros probados, toros que son mejoradores del rodeo lechero y desde aquel entonces, bueno, pasé yo por la explotación, pasó mi hijo y nunca dejamos de hacer inseminación artificial. Uno de los aspectos, que eso hoy nos ha dejado una genética en el campo, tenemos una genética muy importante que produce mucha leche cada vaca en forma individual. Nosotros la tratamos de cuidar como una riqueza importante, esa es la mayor riqueza que pudimos obtener, pero adicionalmente siempre comento que también cuando toda la zona hoy conoce, sabe, ya es una cosa tan común lo que se denomina boyero eléctrico. Sí. Bueno, es un alambre electrificado. Mi padre, habré tenido 12, 13 años y me dice, mañana me tenés que acompañar al INTA Rafaela, vamos a ir a ver porque dice que ahora electrifican los alambrados. Vinimos al INTA cuando era muy chico el INTA, lo comento porque cada tanto me encuentro con algunos ex ingenieros del INTA y lo reconocen como una gran persona. El ingeniero Monti, nos atiende él, el ingeniero Monti, y nos lleva campo adentro del INTA y nos muestra un boyero eléctrico de aquella época que nada que ver con los electrónicos de ahora, y le dice, bueno, si lo quiere comprar tiene que ir a la veterinaria Luisetti, que estaba acá en Rivadavia y Colón. Nos vinimos a la veterinaria cerca al mediodía, tenía el aparato y lo compramos. Lo llevamos al campo y lo instalamos. Y nos hizo renegar mucho porque había que entenderlo, tenía sus bemoles, pero ahí el campo se empezó a ampliar, producto de la subdivisión de los potreros. Se empezó a agrandar, entonces teníamos el primer paso, que era que ya teníamos vacas que empezaban a producir más leche, y el campo que se agrandaba con el alambrado electrificado. Después vinieron alfalfas importadas sin latencia, que también mi padre, todo eso le gustaba muchísimo. Después vino el control lechero, vino la crianza artificial de terneros, que era resistida por los productores en forma general. Y él con constancia fue avanzando y yo a la par de él. Claro. Hasta que después, bueno, él me dejó la posta a mí y después él ahora usted a su hijo. Y yo se la dejo a mi hijo y mi hijo sigue con el mismo entusiasmo. O sea que fue un innovador en aquella época que les permitió el crecimiento individual, pero también trasladó el conocimiento al resto, ¿no? Totalmente, sí. Y hoy nosotros en el campo tratamos de aplicar la mayor cantidad de tecnología disponible. Hay algún tema que es importante resaltar, que hoy los productores estamos trabajando todos sin financiamiento. El financiamiento es escaso, nulo, lo poco que hay es carísimo y todos tenemos que arreglarnos con las herramientas que tenemos. Si no, hay para hacer muchas cosas, hay para invertir y para comprar tecnología. O sea, hoy la tecnología está al servicio del productor. Tecnología y conocimiento hay. El problema es el financiamiento. Claro, hay un sinnúmero de cuestiones, de modelos que se pueden aplicar y ya probados con éxito, ¿no? Ya probados con éxito. Hay modelos que funcionan muy bien, que se pueden replicar. El problema es cómo el productor logra esas cosas, porque estamos teniendo un problema de la deserción de los productores, porque hay, por un lado tenemos el problema generacional, el cambio generacional, la actividad tambera excluye a la gente grande porque
Cuando uno empieza a aplicar tecnología, bueno, cuando uno ya viene un poco grande ya no tiene más tanta pasión, tantas ganas, sino tiene alguien quien lo suceda. Ese es un aspecto del cambio generacional. El otro aspecto es que tenemos enfrente una actividad como la agricultura, que es más intensiva, pero la agricultura es bastante más fácil para hacer, porque mucho se maneja a través de contratistas. Uno puede arrendar el campo cobrando un buen arrendamiento para poder vivir dignamente, o si no también lo puede contratar servicios que uno puede sembrar, fumigar y cosechar sin tanta complicación. Entonces eso también es el desafío que enfrentan todos los días los tamberos, cómo ser competitivo ante el embate de la agricultura. Y entonces todo tiene que ver con todo, y un aspecto fundamental es el financiamiento, los caminos rurales, electrificación rural, comunicación no, porque antes era un problema, hoy con la telefonía celular se solucionó, fácil, sí. Pero hoy ustedes habrán escuchado los últimos años cómo ha renegado la producción con los caminos rurales. Sí. Es un problema muy serio. Por eso también la gente se va del campo, por eso se va, porque a veces la energía eléctrica no llega a todos los lugares, y creo que ese es un gran desafío de la dirigencia política, tratar de corregir estas cosas en el corto plazo, porque si no el éxodo rural sigue siendo cada vez más importante. Y eso es lo que tenemos. Habría que buscar, más allá de la voluntad de los productores, políticas públicas que tiendan a favorecer económicamente al sector, y que además, paralelo a eso, haya obras que les permitan a ustedes tener una mayor accesibilidad a las zonas más pobladas. Totalmente. Un mensaje claro para la dirigencia. Totalmente, porque la actividad tambera contiene a la gente en los pueblos rurales, la contiene mucho. Entonces es necesario darle bienestar a la gente, tiene que tener su vivienda digna, tiene que tener su acceso no pavimentado, pero por lo menos con ripio, tiene que tener una energía acorde, tiene que haber canalizaciones que cuando llueve en exceso no se inunde, todas cuestiones que yo creo que no tenemos más tiempo, hay que hacerlo sí o sí, todo eso. Y ahora le agrego, para ustedes que están en los medios, apareció un nuevo problema en el sector rural que también hay que corregir, que es la delincuencia. El problema de los robos rurales, que empieza a preocupar. En nuestra zona prácticamente todos los productores fueron visitados por alguien con cuestiones. Que ya no es más el abigato solamente. No, hay de todo, hay de todo. Bueno, Vicente, nos está quedando poco tiempo, pero es un claro mensaje para la nueva dirigencia, para el gobierno que se va y para el gobierno entrante también. Ha sido un verdadero placer, Vicente. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Oscar, nos despedimos. Vamos. Así es, será hasta el próximo jueves. Agradecemos a 356, que como siempre nos permite que podamos cómodamente recibir a nuestros invitados. Saludamos a los cables de la región y nos reencontramos el jueves a las 22. Hasta el próximo jueves.